esta tarde, hermano, hermana, bienvenido tú que nos sintonizas a través de las redes. Y vamos a entrar a la palabra del Señor. No sé si usted quiere tomar notas, el tema es directo. Y yo estaba pensando en otra cosa, porque estamos en vivo, etcétera, y el Señor me redarguyó y me dijo: el que me niegue delante de los hombres, lo negaré delante de mi Padre. ¿Y qué es negar al Señor? Negar su nombre. Porque no hay otro nombre en el cual se puede ser salvo, solo en el nombre de Jesucristo. ¿Quiere sacar su teléfono, tomar notas? Más dígame para irme despacito. Y así tomamos notas. Vamos a abrir la escritura en el libro de Marcos. Alabado sea el nombre del Señor. Marcos capítulo número 16 y el verso número 15. Marcos capítulo 16 y el verso número 15. Y quiero también invitar a quienes están como prospectos al bautismo. ¿Por qué no se sientan aquí enfrente, por favor? Quienes tienen la prospección, la idea de bautizarse en este día en agua. Tomen esta primer banca, si es posible, de forma tal que sienta yo que me identifico más con ustedes al compartir el tema, y ustedes también están más atentos a la lectura de la palabra del Señor. Véngase acá al frente. Decía mi mamá, se paga igual atrás que adelante, así de que no va a pagar nada extra, ni... Vente, hija, acércate acá. Vamos a juntarnos todos acá. Véngase aquí enfrente. Es algo bonito el acercarnos. Dice la Escritura: cuando vayas a la casa del Señor, acércate para oír mejor, ¿verdad? Muy bien, ya tenemos la Escritura entonces. Marcos capítulo 16 y verso número 15. Y les dijo: Jesús ya había resucitado y dejó una instrucción: vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. Vayan por todo el mundo y compartan el evangelio a toda persona que vean. No solamente de una raza, de un color, de un ingreso económico, de un estatus social o cultural. Díganle a todo mundo el mensaje del evangelio de Jesucristo. Gracias a Dios por su palabra. Pueden tomar asiento, hermano y hermana, en el nombre del Señor. Entonces, la instrucción, ¿cuál fue? Vayan por todo el mundo y anuncien el evangelio. Háblenle a todo mundo del evangelio, porque es necesario que conozcan quién es Jesucristo y a qué vino Jesucristo a esta tierra. Muy bien, una vez que da la instrucción de ir a evangelizar, a compartir el mensaje, en el verso que sigue, que es el 16, dice la siguiente expresión: el que crea. Punto número 1. Después de oír el evangelio, ¿qué tengo que hacer? Creer. Once I heard the gospel of Jesus, what I have to do? To believe. If I don't believe, it's worthless. I have to believe. Si yo no creo, no vale la pena, porque entonces, ¿de qué sirvió haber oído si no creo? Entonces es importante que la persona que oye el evangelio crea al evangelio. Y escucha bien, hermano, hermana, tal vez tú tengas tiempo en el evangelio. Hay gente que está en la iglesia, pero todavía no le cree. Todavía no creen en el evangelio. Le hablan de milagros, no, eso ya pasó. Le hablan de eso, no, esto no es. Debo de creer en lo que dice la palabra del Señor. El que crea. Entonces, punto número 1, ¿qué debo de hacer después de haber oído el evangelio? Creer. Fíjense que es curioso, la gente le cree más a los políticos que a Jesucristo. Si votan por mí van a tener esto, si votan por mí van a tener aquello, si votan por mí lo otro, si votan por mí arriba, si votan por mí abajo. Y ahí va un montón de gente a votar por ellos sin analizar la propuesta del candidato a cierto puesto político. No estoy en contra de los candidatos, estoy en contra de las malas prácticas de los candidatos. Entonces van a ciegas. Alguien dijo por ahí, la gente dice que no creen en Dios porque no lo han visto, y hay gente que cree en los unicornios que no los han visto tampoco. ¿Sí o no es cierto? Hay gente que cree en Santa Claus en el siglo XXI, con internet, con 5G, y todavía creen en Santa Claus. You have to be a dumb to believe that, man. Creer en Santa Claus, bueno, pues se crean al evangelio de Jesucristo. Rápidamente sigo leyendo entonces, verso número 16. El que crea.
Ya que creí, ¿qué paso sigue? Ser bautizado. Ser bautizado. Ahora, aquí hay una cosa muy interesante. El que crea y entonces obedezca al bautismo. Y voy a aprovechar, no sé si mi hermana Consuelo me permite venir al frente con su criaturita, por favor. Porque me queda de ejemplo, pero dicen en El Salvador, cabal. Porque dice, el que crea, entonces, aquí, pásese aquí al frente para que lo vean en la cámara. Aquí. ¿Crees que Jesucristo es el Hijo de Dios? Do you believe that Jesus is the Son of God? ¿Puede creer esta criatura? Porque no entiende. Entonces, el bautismo de los niños tiene razón de ser. Porque no han entendido, no han creído. Arrepiéntete de tus pecados. ¿Entiende el niño? Están captando la mentira y el engaño en el cual la iglesia tradicional ha mantenido a millones de gentes. Arrepiéntete o te vas al infierno. Who cares? Gracias, hermano. Entonces, vean la importancia porque el Evangelio dice, el que crea, luego, ya que creyó, ¿ustedes han creído en Jesucristo? Did you believe in Jesus? ¿Hemos creído en Jesucristo? ¿Hemos creído en Jesucristo? Muy bien, entonces, el que crea, ¿qué debe de seguir entonces al haber creído? Sea bautizado. Oigo el Evangelio, creo al Evangelio, obedezco al Evangelio y entonces soy bautizado. Hay personas que dicen, después me bautizo, el año que entra, ahora en el verano, allá en Hawái, o qué tal en Miami. ¿A dónde me bautizaré? No es donde quiera yo bautizarme, ni la época del año, ni el tiempo. Creo y obedezco a ser bautizado. Fíjense bien, dice entonces, voy a ser salvo. Pero el que no crea, ¿qué le pasará? Será condenado. El que no crea será condenado. Y escuchen bien, hay personas que son simpatizantes del Evangelio, mas no creyentes al Evangelio. Simpatizantes a lo que dice la palabra de Dios, mas no se atreven a obedecer lo que dice la palabra del Señor. Y esto suena fuerte para los simpatizantes. Si tú no crees en el nombre de Jesucristo, en su palabra, olvídate, ni vayas a la iglesia. ¿Para qué le damos vuelta? Dejo mi diezmo, mi ofrenda por aquí, por allá, porque está muy bonito todo. El que no crea, ¿qué pasa? Será condenado. Entonces Jesús habló muy claro, estaba por ser despedido de esta tierra y dejó esa instrucción. Muy bien, vayamos a Hechos capítulo 8 y el verso número 29. Porque la importancia de entender el que creyere. El que creyere. Hechos capítulo 8 y verso número 29. Un pasaje muy bonito y muy interesante de la palabra del Señor acerca de un eunuco. Era un eunuco. ¿Quiénes eran los eunucos? Eran los que servían a la reina. Eran, dijéramos, los ayudantes, los sirvientes, los cocineros, los camareros de la reina. Pero para poder servir a la reina tenían que ser eunucos, porque habitualmente el rey se iba a conquistar otras tierras y tardaba a veces 1 año, 2 años en volver a casa. Entonces, ¿qué significa eunuco? Que los castraban, les quitaban todo poder sexual. ¿Para qué? Pues para que no le ganaran al rey con la reina. Hablándolo claro. Entonces, es el pasaje que vamos a leer ahorita de un eunuco. Porque a veces, sin querer, ponemos o pensamos, tal persona puede ser bautizada, tal persona puede ser bautizada. Alguien me hizo una pregunta muy buena pregunta, me la hizo la semana pasada y me dijo, ¿qué hay de esto, qué hay de aquello, qué hay de aquí? Pues la Escritura dice que el que crea y fuere bautizado será salvo. No pide características especiales. ¿Sí me explico? Hay gente que dice, pero es que se pinta el cabello, es que se pone aretes, es que se pone pestañas, ¿cómo se llama? Pestañas postizas, o hace esto. A mí qué me importa lo que haga, que crea. Cuando yo creo al Evangelio y dejo que el Señor obre en mi vida, empieza a trabajar la palabra de Dios. ¿Sí o no es cierto? Cuando llegamos a la iglesia llegamos bien broncos, hablando claro.
Y aquí Dios en su palabra empezó a tratar con cada uno de nosotros. Mira, esto no le agrada a Dios, esto le agrada a Dios. Y solito empezamos poco a poco a irnos acomodando al mensaje del Evangelio. Entonces, por eso es lo importante de recalco de aquel hombre que era un eunuco. Una pregunta, una persona, y esto suena fuerte, una persona que es homosexual o lesbiana, ¿se puede bautizar? Oyó el Evangelio, creyó al Evangelio y sabe que tiene que bautizarse. ¿Le estorbamos? No, que se bautice. Y que busque que el Espíritu Santo haga la obra en esa persona. ¿Sí me explico? Señor, he creído en ti, ahora yo quiero entender lo que está pasando en mi cuerpo físico. Trata conmigo, Señor, dirígeme por tu palabra, porque en el principio dice la Escritura que formaste hombre y mujer. Entonces esa persona va a venir al Evangelio, va a oír el mensaje y seguro que si se entrega 100% al Señor y deja que el Espíritu Santo obre en su vida, veremos el cambio. Y yo se los digo por testimonio, porque tuve mujeres así sentadas ahí enfrente, en la fila, en la banca número 1, allá en el monte, mujeres, y me salieron con que eran hombres, que eran homosexuales, eran trans. Estuvieron oyendo el Evangelio, volvieron a la iglesia más adelante, seguían yendo, yo pensaba que eran mujeres, y de repente llegaron hombres. Dije, ay, es nuevo, bienvenido. Dijo, no, yo tengo tanto tiempo viniendo a la iglesia, pero era así, y al oír el Evangelio, Dios ha hecho la obra en mi vida. ¿Estamos captando? No querramos nosotros cambiar a la gente ni hacer nada, dejemos que el Espíritu Santo obre en cada vida. Entonces, estoy metiéndome por esta cuestión del eunuco. Hechos 8:29. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. El Espíritu le dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Él iba en la carroza, en la diligencia, como le quiera llamar, porque iba a un mandado de parte de la reina, y entonces ahí va Felipe para allá. ¿Qué hace Felipe? Y el Espíritu, verso 30. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y le dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Este hombre leía la Biblia. Esta persona leía la Biblia. Y aquí viene la pregunta, ¿entiendes lo que lees? Did you guys understand when you read the Bible? ¿Entendemos cuando leemos la Biblia? ¿O solamente lo hacemos así nada más porque dicen en la iglesia que lea la Biblia de vez en cuando? Alguien dice, cuando no puedas dormir, lee la Biblia, te aburres y te quedas bien dormido. La Biblia no es un té de manzanilla o té de azares para dormir. La Biblia es la palabra de Dios para alimentar el alma del hombre y la mujer. Entonces, ¿entiendes lo que lees? La respuesta de esta persona, ¿qué fue? Verso número 31. ¿Y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Tienen que enseñarme, explíquenme por favor. Por eso es que venimos a estos lugares, a estas reuniones. ¿Para qué? Para que alguien nos explique de la palabra del Señor. Entendamos ciertas cosas, ciertas palabras que quizá no están en nuestro vocabulario. ¿Qué significa esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Y tratar de entender el mensaje de Dios para nosotros. Entonces, ¿cuál es el trabajo del predicador? Enseñar la palabra del Señor. Enseñar la Escritura. ¿Para qué? Para que la podamos entender. Lo otro, buscar el lenguaje, las palabras, donde todos podamos comprender el mensaje de Dios para el ser humano. No buscar palabras rebuscadas y por aquí presumiendo de alta teología o que, ¿sabes qué? Tengo el rema. ¿Para qué meterme con el rema? Tengo el entendimiento y se acabó. Pero salen con sus palabras ahí o que shalom. Mejor, hola, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, ¿no? Entonces, es importante entender el mensaje de la palabra del Señor. Verso 31. Y él le dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese con él. Fíjense bien la humildad de este hombre. Please, teach me. I want to learn. I want to know what the Bible says. Mucha gente en la iglesia es tan orgullosa que no pregunta. Ya lo sé todo, ya lo entendí. Es que por aquí, es que por allá, y esto y lo otro. Y ahí vienen las confusiones de la gente. No entendí una palabra. Oiga, predicador, ¿qué dijo con esta palabra?
¿Qué quiso darme a entender con esta palabra? O tal cosa. Un ejemplo voy a dar así rapidito. Si yo dijera, por ejemplo, en este momento, acéfalo, para muchos de nosotros diríamos, ¿y eso dónde lo venden? Acéfalo. ¿Con qué se come? Acéfalo. ¿Se le pone limón? Acéfalo. ¿Es animal de 4 patas? ¿Vuela? ¿Está en el agua? No. Usa una palabra simplemente. Acéfalo significa que no tiene cerebro. Eso es todo. No tiene cerebro. Entonces, explicar una palabra. Pero repito, no meterse a palabras así rimbombantes. Dice, explíqueme de la Biblia, por favor. Muy bien. Verso 35, rápidamente. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. ¿Qué hizo Felipe? Primer punto, abrió la boca. Abrió la boca. Y esto es bueno para los predicadores modernos, que a fuerza quieren micrófono para todo. Micrófono, micrófono, micrófono. ¿Qué tengo que hacer? Abrir la boca y anunciar el evangelio, ¿sí o no? Abrió la boca y le explicó el evangelio de Jesucristo. Dio a entender cuál era el mensaje de Jesucristo. Felipe le enseñó el evangelio. ¿Qué tenemos que hacer hoy en día los predicadores? ¿Enseñar qué? El evangelio, enseñar el evangelio. Es todo lo que hay que hacer, enseñar el evangelio. Perdón, rápidamente, verso 36. Perdón, verso número 36. Mientras iban por el camino, llegaron a un lugar donde había agua. Y dijo el eunuco. ¿Quién dijo? ¿Felipe o el eunuco? El eunuco, el que iba leyendo, dijo el eunuco: mire usted, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Fíjate bien. Hey Philip, there is water. Can I be baptized? Fíjense bien, es muy importante entenderlo, porque muchas veces hay grupos cristianos que empujan a la gente, y bautícese, y bautícese, y ya se bautizó, y ya se bautizó, y ya se bautizó, y están no tanto motivando, sino molestando. Bautícese, ya se bautizó, gracias, ya se bautizó, ya se bautizó. Felipe empujó al eunuco a ser bautizado. ¿Quién pidió el bautismo? ¿Felipe o el eunuco? El eunuco, ok. ¿Ustedes están pidiendo el bautismo o los empujaron? Are you requesting to be baptized? Or your man pushed you up? No, request. Perfect. Are you baptized? Perfect. Tiene que ser claro, ¿sí? ¿Me explico? Va a sonar como de parvulitos o como escuela dominical o Sunday school. Pero es por eso enseñar la palabra. ¿Alguien le empujó para ser bautizada? ¿Segura? ¿No le prometieron papeles? Si se bautiza le damos papeles. Déjenme jugar así de esta manera, pero para que entendamos claro el evangelio. ¿Sí me explico? Por eso en muchos lugares le empujan para que haga esto, le empujan para que haya otro, y etcétera. Todos tenemos libre albedrío. You have a free will to decide what you want, what you don't. ¿Estamos claros? No se bauticen por emoción. I feel like oh man, the water is warm. I feel like a jacuzzi. Let's jump in. Hey, el agua está tibia. Parece como bautizo, como jacuzzi me voy a meter. No. El bautismo no es una emoción. El bautismo no es una imposición. El bautizo es una obediencia a la enseñanza de la palabra del Señor. Are you obedient to the gospel? Are you being obedient to the gospel? ¿Está siendo obediente al evangelio? Vean la importancia de entender. No es nada más así de que me meto al agua y ya. Él pidió el bautismo. Le dijo: Felipe, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Entonces Felipe le preguntó: ¿crees en Jesucristo? Como que diciendo: ¿entendiste todo? Dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Do you believe that Jesus is the Son of God? Do you believe that Jesus is your Savior? Yeah. You believe that Jesus? You believe in Jesus? Creemos en Jesús. Para mí tiene que ser claro, que no digan: es que me bautizó. No se bauticen. Hay otra cosa. Hay gente que quiere el bautismo porque tal predicador va a estar bautizando. That's baloney, period.
A mí no me importa el bautizador, a mí me importa ser obediente a la palabra del Señor. Cumplir con la instrucción de la palabra del Señor. Muy bien, entonces, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y entonces, dice la Escritura, entonces mandó para el carro, verso 38, y ambos bajaron al agua y Felipe la bautizó. ¿Qué pasó con ambos? ¿Con los dos qué pasó? Los dos descendieron, se metieron al agua, ¿sí o no es cierto? Escúchenme, y aquí voy duro y directo. Hay pastores, predicadores que ya no se meten al agua. Desde acá afuera meten a la gente para que se bautice. Enójense conmigo. No van a encoger ni dar a catarro que se metan al agua. Hay que ir conforme dice la palabra del Señor. ¿Quién se metió al agua? ¿El bautizado o el bautizador y el bautizado? Los dos se metieron al agua. ¿Estamos entendiendo? Fíjense bien. Los dos se metieron al agua. Hey, predicadores modernos, vuélvanse a mojar. Obedezcan a la palabra, métanse al agua. Total, si encogen, se van a quedar enanos. Ahora, fíjense bien. ¿Qué hicieron con el agua? Se metieron al agua. ¿Estamos entendiendo? Muy bien. Escuchen bien. Dice, entonces se metieron al agua. Al meterse al agua, ¿qué sucede? Algo muy interesante. Verso número 39. Y Felipe lo bautizó. Y Felipe lo bautizó. ¿Qué significa que Felipe lo bautizó? Que lo sumergió en el agua. Muy bien. Voy a aprovechar el regalo que me hicieron. Un voluntario o voluntaria. Un voluntario o voluntaria. Ok, fíjense bien. Pongan atención. Lo voy a bautizar ahorita, ¿eh? ¿Lo bauticé? ¿Ah? Es lo que hace Roma. Dice que los dos se metieron al agua para bautizarlo. Te bautizo. ¿Está bautizado? Muy bien. ¿A cuántos de ustedes les llenaron la cabeza de agua? Ahí no se hagan los chiquitos. Ay, yo no. ¿Ah? Gracias. Escucha bien. Si te mojaron la cabeza con agua, no te bautizaron, te lavaron el cerebro. Te engañaron, no conforme a la palabra del Señor. Te mintieron. Aún hay enseñadores, y otra vez, escuchen bien, hay enseñadores que todavía enseñan el bautismo por aspersión, el mojar la cabeza. Eso no es bíblico, no es conforme a la palabra del Señor. Hermano, pero es que nuestra denominación, a mí que me importa la denominación, a mí me importa lo que dice la palabra del Señor. Entonces dice, ambos descendieron al agua. Muy bien. Ahora aquí algo viene muy interesante. Rápidamente, a ver, para los que les gusta la ciencia. Verso número 39. If you like science, read 39 verse. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor se llevó de repente a Felipe. El eunuco no volvió a verlo, pero siguió alegre su camino. Fíjense bien, verso 40. En cuanto Felipe apareció en Azoto. Check it out. Estos dos versos, ¿saben de qué hablan? Física cuántica. Se los dejo de tarea, más adelante lo comparto. Aquí estamos viendo la física cuántica. No estamos hablando del siglo XXI, no estamos hablando de Harvard, Yale, no. Estamos hablando de la palabra del Señor. Aquí estoy viendo la física cuántica. Si le suena raro, anótelo por ahí y luego lo checa por ahí. Pero estos dos versículos me hablan de la física cuántica, entre otras cosas. Muy bien. Rápidamente, Romanos 6:4. Book of Romans, chapter 6, verse 4. ¿Estamos entendiendo? Romanos capítulo 6 y verso número 4. Por tanto, verso número 4 de Romanos 6. Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, a fin de que así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. ¿Qué es el símbolo del bautismo? Cuando entran al agua,
el bautizador los va a sumergir en el agua como si lo fueran a sepultar, como si lo fueran a enterrar. Es una identificación con la muerte de Cristo. Me identifico con la muerte de Cristo y entiendo que así como me identifico con la muerte de Cristo, al salir del agua también me identifico con la resurrección de Cristo. ¿Estamos captando? Me identifico, Él murió, yo también muero para el mundo, pero también resucito juntamente con Él. ¿Está siendo claro? Es lo que Pablo está explicando en Romanos capítulo 6 y verso número 4. Muy bien, vámonos rápidamente entonces a la inmersión de la persona. Y otra vez repito, ¿es inmersión total o es mojar en la mollera a la persona? Es inmersión total. Muy bien. Si usted se enoja con el cura que lo bautizó, lo felicito, ¿eh? Si se enoja con los padrinos, también lo felicito. Ah, por cierto, aquí no hay padrinos de bautizo, ¿eh? ¿No hay padrinos? No. ¿Por qué? Porque los padrinos los inventó en el siglo II un licenciado llamado Tertuliano. Y él dijo que en todo lo que se hiciera en la iglesia tenía que haber 2 testigos. Y ahí surgen los padrinos en el siglo II, en el año 200 después de Cristo, invención de Tertuliano. Para que lo anote por ahí. No importa que se enoje la Rosa de Guadalupe, que ya no sople el vientecito, no se preocupe. Fíjense bien, yo quiero enseñarle la palabra del Señor. La otra vez lo repito, los compadres los inventó Tertuliano en el año 200. Muy bien, ya nos queda claro aquí entonces la inmersión, no hay padrinos y nada de ello. Rápidamente vamos ahora a un texto muy conocido por todos, Mateo 28, 19. Matthew 28, 19. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. ¿Qué es lo que dijo Jesús que tenían que hacer? Discípulos. Fíjense bien, en las congregaciones se están haciendo miembros, mas no discípulos. ¿Por qué? El miembro asiste, forma parte del grupo, pero el discípulo va a aprender. El discípulo en la escuela va a aprender. El discípulo en la iglesia va a aprender. Es importante entender esto. Un discípulo, dice, hagan discípulos, personas que quieran aprender de mí, que quieran aprender de mi palabra. Hagan discípulos, no hagan miembros. Muy bien, entonces dice, hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos, otra vez, sumergiéndolos en el agua. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Muy bien. Por costumbre, muchas personas repiten, te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es por costumbre. Ahora, quiero que analice bien. Es importante entender este punto. Y si usted lo está viendo y se molesta conmigo, escúcheme hasta el final y luego puede decir lo que quiera. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muy bien, y voy a tomar un ejemplo así rápidamente. Víctor, ¿me ayudas, por favor? Quiero presentarles al esposo de Tere. Es el papá de Génesis. Es el tío de Petra. ¿Dije su nombre? ¿Cómo no? Es el esposo de Tere. Es el papá de Génesis. ¿Dije su nombre? Es el cuñado de Ana. ¿Dije su nombre? Analicen por favor bien. Hagan discípulos. Hay que analizar. Hay que analizar. No es nada más repetir. La gente repite y repite. Bautícelos en el nombre. Él se llama esposo de Tere. Se llama mamá de esta niña Génesis. ¿Se llama cuñado de Ana? Analícenlo, por favor. Gracias. Suena fuerte, pero es muy importante entender das semantics. La semántica de las palabras, el significado de la palabra.
Cuando el Señor dijo, en el nombre. ¿Nombre qué significa? Nombre es identificación de una persona o cosa. Nombre es identificación de una persona o cosa. Si usted vivió junto al arbolito, no se preocupe, es que nos rentan la iglesia. Y a los de aquí también no les ha amanecido. Period. Si no vayan a pensar que yo ya ando haciendo la Santa Claus y estas cosas. No. Entonces, fíjense bien, el nombre. Nombre significa la identificación de una persona, planta, animal o cosa. Eso es el nombre. Jesús dijo, bautícenlos en el nombre. No dijo, repitan estas palabras. ¿O dijo así? Analicen, por favor. Es que te bautizo en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Sí, pero ¿qué nombre invocaste en mí? No, es que así hay que hacerlo porque así dice. Así dice. Dice nombre. Pongan atención. Dice nombre. It says name. Name, nombre. It never says repeat this phrase. He never says repeat this phrase. He says baptize them in the name. In the name. Entendámoslo. En el nombre. En el nombre. Muy bien. Entonces, estoy enfatizando mucho en esto para que entendamos el paso que estamos por dar. Otra vez, el nombre identifica a todo ser animado o inanimado. Muy bien. Ahora, una pregunta. ¿Padre es nombre? I can hear you. ¿Padre es nombre? ¿Hijo es nombre? ¿Espíritu Santo es nombre? Tampoco. Se van a enojar conmigo todos los de tantos lugares, iglesias, etcétera, etcétera, y tal vez no me inviten a predicar. Gracias. No se aceptan invitaciones hasta el año 2050. Me tengo que ir por la palabra del Señor. Y lo voy a decir claro, por enseñar esta palabra, me corrieron de estaciones de radio y de televisión los mismos cristianos. Así, me corrieron. Usted no puede estar aquí porque no se preocupen. No se preocupen. Muy bien, entonces, fíjense bien. ¿Qué significa la palabra padre? Un varón que ha engendrado un hijo o una hija, ¿sí o no es cierto? ¿Qué significa hijo? Aquel que fue engendrado por un hombre, ¿verdad? O persona respecto a sus padres. ¿Y qué significa espíritu? Un ser o un ser inmaterial. Un ser inmaterial. O sea, no tiene forma. ¿El espíritu tiene forma? No. Oiga, pero la paloma. ¿Ah? Hay que entender una cosa. ¿La paloma es espíritu? Pero se usa la paloma, sí. Porque a Juan le fue dado una señal. Donde veas que se le para una paloma, él es el Mesías. ¿Por qué? Porque Jesús no se diferencia de los demás en que era más guapo, más blanco, ojos azules o como lo pinta Hollywood. Se veía como cualquier otra persona nacida en Israel. No había ninguna diferencia. Isaías dice, lo veremos mas sin parecer alguno. O sea, no se va a diferenciar de las demás personas. Y las películas lo ponen así, que anda muy guapo, muy galán, su barba, etcétera, etcétera. Y siempre con la túnica blanca y nunca se le mancha ni se le ensucia. O sea, igual que la película que habla de ¿cómo se llaman? Los tornados. La muchacha anda con una blusa blanca y entra por todos los tornados y nunca se le manchó la blusa. Así lo pintan ellos. Muy bien, entonces nos queda muy claro este punto. ¿Se va a invocar el nombre o se va a repetir la frase sobre ustedes? Se va a invocar el nombre del Señor Jesucristo. Muy bien. Ahora, primera carta de Pedro, capítulo 3 y verso 21.
Muy bien, dice el verso 21, la cual simboliza el bautismo que ahora los salva también a ustedes. Está hablando del paso del pueblo de Israel por el mar rojo, y cómo a través de ese mar Dios los libera porque ahoga a los enemigos de Israel, o en este caso de los hebreos en aquel tiempo. Dice entonces el bautismo, mediante el bautismo que ahora los salva también a ustedes. El bautismo, fíjense bien, no consiste en la limpieza del cuerpo. Ah, qué interesante. El bautismo no consiste en la limpieza del cuerpo. Y yo he oído a muchos bautizadores y a muchos hermanos que han sido bautizados dicen, bautízame a mí primero, porque si voy al último, voy a agarrar todos los pecados de los demás. Así los he escuchado. O sea, como que si el último, el primero entró, dejó pecados, el segundo pecados, y el último que entra ya no va a ser agua, va a ser lodo. Escuchen bien, dice el bautismo, el agua no te quita los pecados. ¿Estamos entendiendo? El agua no quita los pecados, absolutamente. Ahora, oiga hermano, pero y el agua bendita, cuando le echaban agua acá a los niños, qué interesante. El agua bendita es una fórmula inventada por Roma en el siglo IV, donde establece que se le ponga al agua para que sea como bendita. Y dice también, si el agua se echa a perder, la pueden arreglar de tal manera. Se lo puedo enseñar con la enciclopedia católica, lo que aprenden los sacerdotes o los aspirantes a curas católicos y cómo les explican lo del agua bendita. Por ahí alguien escribió un libro que se llama ¿Por qué no bauticé a mi hijo? Y ahí se explica todo eso. Pero escuchen bien, el agua que está aquí no es bendita, es agua de la llave. ¿Está claro? Es agua de la llave. No es agua purificada ni es nada, agua de la llave. Normal. Entonces, fíjense bien, esta agua no les va a quitar ningún pecado. ¿Por qué? Porque si el agua me quita los pecados, ¿de qué sirve la sangre derramada por Jesucristo? Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. No dice que sin agua, sin derramamiento de sangre. Por la sangre de Jesucristo nuestros pecados fueron borrados y limpiados. ¿Estamos entendiendo? Entonces el agua no nos limpia de ningún pecado, absolutamente. No nos limpia de ningún pecado. Grábense esto. Cuando entren al agua es un símbolo de identificación con Cristo, mas no van a salir ya no tengo pecados. ¿Estamos claros? Muy bien. Hay lugares, y tengo que hablarlo, hay lugares que a la gente la bautizan a cada rato. Sí, a cada rato. ¿Por qué? Porque a lo mejor cometió un pecado. Véngase a bautizar otra vez. Y otra vez, y otra vez. En el tiempo de Cristo existía un grupo llamado los esenios. Los esenios vivían afuera más cerca del Mar Rojo, del Mar Muerto, por ahí vivían los esenios. Y los esenios vivían prácticamente, si usted lee un poquito de historia, los años 40 50 se encontró los famosos rollos del Qumran, en las cuevas del Qumran, que es cerca del Mar Muerto. Y entonces allí vivía ese grupo llamado los esenios, y tenían, dijéramos, como un monasterio donde vivían todos ellos, y ahí tenían sus pilas para bautizo. Entonces decían, por ejemplo, ayer pequé, y se metían al agua y lo sacaban otra vez. Dentro de 3 días volví a pecar o cometí este pecado, y lo metían al agua y lo sacaban otra vez. Entonces tenían sus pilas para estar bautizando a cada rato a la gente porque había cometido un pecado. Una pregunta, pensemos que el día de mañana alguien comete un error. ¿Tenemos que volver a bautizar? No. Si cometió un error, ¿qué existe? El arrepentimiento. El arrepentimiento, no otro bautismo. ¿Estamos entendiendo? Fíjense bien, entonces tratar de ser lo más explícito, lo más claro posible, lo más sencillo para captar lo que es el bautismo. No es nada más la emoción y esto y lo otro. Muy bien, entonces dice
la carta de Pedro, verso 21, capítulo 3, dice: el bautismo no consiste en la limpieza del cuerpo, sino en el compromiso de tener una buena conciencia delante de Dios. Yo me comprometo con Dios a tener una buena conciencia con Él, a estar en buena relación con Él, en obedecer a su palabra, en atender a sus instrucciones. Yo personalmente me comprometo con Dios, no con el pastor, no con el predicador, no con el músico, no con mi esposa, no con mi esposo. Me comprometo con Dios. ¿Estamos captando? Vean bien la importancia. Esto ya va, suena como para principiantes, pero es entender bien el evangelio. Y a veces la gente se cuida más de la gente que de Dios. ¿Sí o no es cierto? Fíjense bien, claramente, ayer leí un mensaje que mandó un amigo mío, no es creyente, y me dijo esto: te resumo la felicidad en 2 puntos. A ver, ya me puso ahí. Primer punto: disfruta todo lo que hagas, ¿sí? Segundo punto: no te preocupes de lo que digan de ti. Así. Entonces lo que yo haga, lo voy a disfrutar. Y vamos a pensar que usted habla mal de mí, ni me apura. Que diga lo que diga, no me interesa, porque no me afecta lo que diga de mí. ¿Sí me explico? ¿Y eso a qué me lleva? A ser feliz. Pero hay gente que, es que dijo esto, es que están pensando esto de mí, que aquí, ¿qué me importa lo que diga la gente? Who cares what people say about you? Tu relación es con Dios, nada más. Quizá tu papá se moleste por algo que hiciste. Muy bien, papá, perdóname, cometí un error y se acabó. Tu relación es con Dios. Es con Dios. Y lo que tu relación con Dios se va a evidenciar porque tu papá va a ver tu conducta, ¿sí o no es cierto? Pero el papá está todos los días: Natalie, 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 Natalie. ¿Qué vas a hacer? Dad, I renounce. You're not my father anymore. ¿Sí me explico? O sea, hermanos, no estemos atrás de los... hermanos, que ya se bautizó, hermanos, que ya se bautizó, hermanos, que esto... Permítanme, la obra no la hace hombre, la hace el Espíritu Santo de Dios. Dios hace la obra en las personas, no el hombre ni la mujer. Absolutamente. ¿Estamos entendiendo? Entonces, fíjense bien este punto. Muy bien. Entonces ya está el arrepentimiento y, ya está hablando de que esto no lo va a hacer el agua, sino que es un compromiso con Dios. Rápidamente, Hechos capítulo 2, 37. Si voy muy despacio y lo aburro, perdóneme, pero quiero ser lo más claro posible en este tema. Hechos capítulo 2 y verso 37. Se había derramado en el aposento alto el poder del Espíritu Santo. La iglesia estaba en esa emoción, en ese gozo, hablando en otras lenguas, todo lo que estaba pasando ahí. La gente de afuera estaba escuchando en diferentes lenguajes el mensaje del Evangelio, y estaba ese fuego ahí en el aposento alto. Y entonces llegamos al verso número 37. Y escuchen bien lo que dice el verso número 37, Hechos 2, 37. Al oír esto, se compungieron de corazón. Pedro les compartió: Jesús vino a esta tierra, lo mataron, lo crucificaron, hicieron todo esto con él, oyeron todo lo que les habló de Jesucristo y se sintieron mal. Se sintieron mal por lo que había pasado con Jesucristo. Se sintieron absolutamente y terriblemente mal. ¿Esto se hizo con él? Sí, y él es el Mesías. Se compungieron de corazón. Escuchen bien, hoy mucha gente habla de la Semana Santa, habla de las 7 palabras, habla del Viernes Santo, habla del día de resurrección y tanta cosa, pero el día de Semana Santa se van a Acapulco, se van de vacaciones. ¿De qué les sirve hablar entonces del Evangelio de Jesucristo si andan de vacaciones? Yo le hablo como mexicano que soy. En la Ciudad de México uno espera que sea Semana Santa y vámonos para Acapulco. Vámonos para Acapulco. Y la gente acá, y no comes carne y no sé cuánta cosa y todo. Muy bien, pero ¿de qué sirve que te creas cristiano o creyente en Cristo y no obedeces a su palabra? Ellos se compungieron, les dolió haber escuchado lo que se había hecho en contra de Jesucristo. Se compungieron y dijeron a Pedro y a sus apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Cómo arreglamos nuestra vida?
Entendemos lo que Él sufrió por nosotros, lo que Él sufrió por la humanidad. Ahora, ¿qué nos toca hacer a nosotros que ya oímos el Evangelio? Vea lo que dice el apóstol Pedro en el verso 38. Les dijo, arrepiéntanse. ¿Qué fue lo que les dijo? Arrepiéntanse. 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 ¿Qué significa arrepentirse? Fíjense, lo voy a poner lo más sencillo posible. Yo voy caminando por acá, pero al ir caminando para acá, entiendo que esto es un mal camino. Me doy la vuelta en U y me regreso al camino que debe de ser. Quite simple, huh? That's repentance. I'm walking in the wrong direction. Okay, make a U-turn and find the right direction. That's repentance. Hay gente que dice, arrepiéntete. ¿Y cómo? Te vas a estar sentado, Alberto, te vas a estar sentado 1 año en esa silla y de ahí no te mueves, como señal de arrepentimiento. You have to be crazy. ¿Sabes por qué? Pues has estado ahí. Y acá, ya. Yep. Pues estar aquí en la iglesia y estar pensando todavía en los carrujos de marihuana que se fuma. ¿Sí me explico? O sea, no es que lo pongan en una silla, no le hables a nadie, siéntate en el rincón, por aquí, por allá. Perdóneme, el que habla de ese tipo de disciplinas, ¿sabes qué es? Acéfalo. Brainless. Arrepiéntanse, den la vuelta en U y no vayan en el camino equivocado. Hechos 2:38. Muy bien. Entonces dice, ahora, bautícese cada uno de ustedes. Bautícese cada uno de ustedes. ¿Qué significa? Ustedes tomen la decisión. Ustedes tomen la decisión. Otra vez, you took your decision? You're taking your decision? You're taking your decision? ¿Estás tomando tu decisión? Estoy tomando mi decisión. Bautícese cada uno de ustedes. Tomen la decisión ustedes. Tomen la decisión ustedes. Dice entonces, ¿y cómo va a ser el bautizo? Hechos 2:38. Cada uno de ustedes, ¿en cómo? Léanlo. En el nombre de Jesucristo. Pedro estaba bajo la unción del Espíritu Santo. Pedro estaba bajo el total control del Espíritu Santo. Y por la revelación del Espíritu Santo dijo, bautícense en el nombre de Jesucristo. Alguien dirá, oiga, ¿pero Pedro es mayor que Jesús? Porque Jesús dijo, bautícese en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pedro no es mayor que Jesús. Jesús dijo, bautícense en el nombre. Y la gente no entendió y repite la frase. Jesús no dijo, repitan esta frase cuando bauticen. Dijo, bauticen en el nombre. ¿Está claro? ¿Está claro? Entonces, está usando el nombre. Bautícense en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. ¿Qué había que invocar entonces en el bautizo? El nombre de Jesucristo. Había que invocar el nombre de Jesucristo. Pedro no está en contra de Jesús, absolutamente. No está cambiando nada. Está usando el nombre de Jesucristo. Acuérdense, Pedro, cuando le pregunta en Mateo 16, y le pregunta a Jesús a Pedro, ¿y tú quién dices que soy? Y dijo, tú eres Jesús el Cristo, el Mesías. ¿Qué le contesta a Jesús? Te felicito porque no te lo reveló ninguna escuela bíblica, te lo reveló el Espíritu Santo. Tuvo la revelación del nombre de Jesucristo. ¿Estamos entendiendo? Entonces se invocó el nombre de Jesucristo. Muy bien, entonces, ¿qué nombre tenemos que invocar entonces? El nombre de Jesucristo. Fíjense bien, vamos a Hechos capítulo 19 y verso número 3. Hechos capítulo 19 y verso número 3. Están en la ciudad de Éfeso. Llega Pablo, ha habido un gran alboroto ahí. Acuérdense que en Éfeso se habló la cuestión de Diana, de los efesios y todo ello. Y Pablo está llegando ahí para empezar a evangelizar. Hay gente que ya ha creído en el evangelio y entonces les pregunta a Pablo, entonces, ¿en qué pues fuisteis bautizados?
Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. En el bautismo de Juan. Y esto es interesante. Juan no invocó ningún nombre. Juan solamente decía, arrepiéntete, y los metía al agua. Y él veía, porque la gente quería ser bautizada, ¿y qué les gritó Juan? Generación de víboras. Arrepiéntanse primero y luego métanse al agua, ¿sí o no es cierto? Esto suena fuerte, pero así fue como trató Juan a la gente para que entendieran el mensaje del evangelio. Arrepiéntanse primero y luego se meten al agua. Acuérdense, no es emoción de que esté yo por aquí. Hermano, el agua está tibia, está buena, pásale, ven ahorita, vente, está buena. Si no estamos en el mercado, vara, el agua está bien, pásale. No, tengo que oír, creer y entender el evangelio y obedecer al evangelio. ¿Estamos entendiendo? Muy bien. Entonces, ¿qué sucede? Hechos 19, capítulo 3, en el bautismo de Juan le dijeron, muy bien, verso 4, dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, ya lo mencioné, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Ahora ve el verso 5. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hello? Are you paying attention? Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Oyeron, entendieron e invocaron el nombre del Señor Jesús. Ahora, Pablo se atrevió a decir, porque yo sé a quién he creído, que nadie lo iba a mover del evangelio de Jesucristo, de quién lo había salvado, de quién lo había perdonado y que había encontrado al Mesías. Entonces, Hechos capítulo 22 y verso 8. Una pregunta, ¿Pablo es servidor de Cristo? Vuelvo a preguntar, ¿Pablo sigue a Cristo? ¿Siguió a Cristo? ¿Predicó a Cristo? ¿Estaba con Cristo y en Cristo? Muy bien. Entonces, vean lo que hizo Pablo. Hechos 22, 8. Hablo del momento de su encuentro. ¿Quién eres, Señor? Pregunté, está testificando. Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues, me contestó él. Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Pablo, o en este caso Saulo, no persigues a la iglesia, no persigues a los cristianos o a los creyentes, me estás persiguiendo a mí. Me estás persiguiendo a mí. ¿Por qué? Por el judaísmo en el cual estás, la enseñanza y la tradición en la que has estado siempre, me estás persiguiendo a mí. Muy bien, entonces le dice, yo soy Jesús de Nazaret. Ahora, ¿por qué le dice Jesús de Nazaret? Porque para el pueblo judío, el que había nacido en Nazaret era de lo peor. ¿Habrá algo bueno en Nazaret? Lo voy a decir como mexicano, usted sabe esta palabra o esta colonia o esta parte de la Ciudad de México. Alguien diría, y con respeto, ¿habrá algo bueno en Tepito? ¿Habrá algo bueno en Tepito? Así se expresaban de Nazaret. De esa manera se expresaban, como que era lo peor, lo más apartado. Era a la orilla, totalmente a la orilla. Entonces, y un pueblo muy pequeñito, ¿algo bueno habrá allí en Nazaret? Por eso dice, yo soy Jesús de Nazaret. Hoy, hey tú, Saulo judío, yo soy el que nació en Nazaret. Saulo judío, vengo de Nazaret. Grábatelo muy bien. No es tu judaísmo, es que yo soy el Mesías. Muy bien, verso 16, ¿qué pasó con el hombre llamado Saulo y ahora Pablo? Entonces dice, ¿y ahora qué esperas? Levántate, bautízate y lava tus pecados invocando el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así dijo, ¿verdad? Lean su Biblia, ¿así lo dijo? No. Claro que no. ¿Sabe por qué la gente repite eso? Porque no leen, no entienden, no tienen la revelación del entendimiento de la palabra del Señor. Fíjate bien, ¿qué esperas? Dice,
levántate, bautízate, esto es, toma tú la decisión y lava de tus pecados invocando su nombre. ¿Qué nombre le habían dicho que era? Jesús. Invoca el nombre de Jesús para que de esa manera tu bautismo sea válido. Hermano, y aquí va fuerte. Entonces, si invocaron el nombre del Padre y del Espíritu Santo, ¿vale? I'm sorry, no vale. No vale. Repitieron una frase, mas no invocaron ningún nombre. ¿Estamos entendiendo? Se lo voy a poner bien claro. Otra vez, vamos a pensar, ahora lo voy a poner de esta manera. Natalie ya tiene 18 años. Ya tiene 18 años y como es buena estudiante, el Banco de América le mandó su tarjeta de crédito y su chequera. Entonces hace un cheque y le pone la hija de Armando y Lucrecia, la hermana de Crystal, y le pone así abajo. ¿Vale ese cheque? No vale. ¿Por qué? Porque no tiene su nombre. ¿Está siendo claro? Vean la importancia del nombre. Vean la importancia del nombre. Si ella no pone en el cheque Natalie, como si quiera poner Natalie Villalobos, Góngora de los Monteros, a vecindad en San Miguel, ¿verdad? Sobrina de Matagalpa y no sé cuánta cosa por ahí, por allá, le puede poner todo eso. ¿Vale el cheque? ¿Por qué? Porque no tiene su nombre. Thank you, girl. ¿Está claro? Si alguno se siente ofendido, no le pido perdón. Tiene todo el derecho a estar equivocado. Si no se invoca el nombre, el bautismo no vale. Hermano, soy de tal denominación, I don't care. Invoca su nombre, dijeron a Pablo, ¿sí o no es cierto? Ahora, si no creen en el bautismo que usó Pablo, no prediquen de Pablo. ¿Para qué hablar de Pablo si el muy testarudo no invocó el nombre del Padre y del Espíritu Santo? Invocó el nombre de Jesús. ¿Está claro? ¿Está claro? ¿Está claro? ¿Sí? ¿Invoca su nombre o vas a invocar al Padre y el Espíritu Santo? Su nombre. Perfecto. His name, of the Father, the Son, and the Holy Spirit. His name, perfect. ¿Nos queda claro a todos? Muy bien. Rápidamente, ¿alguna pregunta o duda al respecto de este tema? Pregunta de este tema. No me pregunte si Vicente Fernández y... ¿cómo se llama la otra? ¿La corcholata? No me pregunte si están bailando allá arriba o allá abajo donde estén. No me pregunte eso. Pregúnteme del tema que hablamos ahorita. ¿Nos quedó claro a todos? ¿Nos quedó claro? Muy bien. Así es de que... lo último, lo voy a decir con mucho respeto. Con mucho respeto. Yo les sugerí que vengan con un cambio de ropa. Y está muy bien. Tal vez tú traes bata, ¿verdad? Cambio de ropa. Cambio de ropa. Cambio de ropa. Muy bien. Escuchen bien por qué. Por muchos años se ha usado en las iglesias cristianas que para bautizarse hay que ponerse una bata blanca. ¿Sí o no es cierto? Ponte tu bata blanca para el bautismo. Y la gente con mucha fe, con mucha devoción, van y hacen su bata, compran la tela y están muy emocionados, está muy bonito. La bata blanca y todo por aquí y por allá. Y me decía mi esposa, hay iglesias en México tan pobres que los hermanos como pueden, juntan para comprar ahí o rompen una sábana y hacen su bata para ser bautizados por el respeto que tienen a la palabra del bautismo. Escúchenme bien, escúchenme bien. Las batas blancas surgieron en el siglo IV, en la iglesia católica, cuando a los que se iban a bautizar les decían catecúmenos. Entonces los catecúmenos tenían que vestirse con una ropa nueva y blanca para ser bautizados. Eso enseñó la iglesia católica romana, apostólica y como le quieran llamar. Eso enseñó Roma. Ahora, ¿estoy enseñando yo conforme a Roma? No, conforme a la palabra del Señor. Entonces por eso dije, ¿saben qué? Esto y esto y esto. Y yo públicamente pido perdón porque muchas veces usamos las batas y había que traer el montón de batas y lavar las batas y otra vez las batas para arriba y para abajo y era un baterío de aquellos. Sí, la verdad. Estamos más embatados que nada. Yo
pido perdón públicamente por no haber enseñado correctamente la palabra del Señor. Así, reconozco mi error, pido perdón públicamente porque cometí ese error de seguir la costumbre de las batas y las batas y las batas. Muy bien, ¿nos quedó claro a todos? Any question? ¿No? Bueno, vamos entonces a pasar a lo que sigue. Vamos a prepararnos para los bautizos.